200, 300 y 400 años, ¿no?, le daba otra perspectiva de la vida y otro desarrollo del conocimiento. Y no se olviden ustedes que cuando se confundieron las lenguas, ya la sociedad estaba desarrollada. No es que las lenguas se construyeron antes de que se construyera las lenguas se confundieron antes de que se construyera la Torre de Babel, sino que para construir la Torre de Babel ya habían llegado a un conocimiento muy grande. Cuando Dios decide destruir la Torre de Babel, lo hace justamente porque con la unidad idiomática, Dios dice, en poco tiempo más, esta gente va a llegar al mismo nivel que habían llegado los antediluvianos. Y Dios ya había hecho una promesa, había dicho que no iba a destruir más el planeta por agua. Dice, si todos se agrupan acá, porque eso era lo que había pasado, el resto del planeta estaba libre y todos estaban viviendo en esa zona de Medio Oriente, de la llanura de Sinar, lo que hoy conocemos como la Mesopotamia. Toda la sociedad estaba viviendo ahí y estaban desarrollándose aceleradamente al mismo nivel que habían llegado los antediluvianos. Siempre hay algún ser humano que quiere dominar a los otros, ¿no? Satanás pone esa característica en algunas personas. Desde Caín quería ser más que Abel y estaba celoso porque Abel, con su humildad y su obediencia a Dios, se había transformado, a los ojos de Caín, ¿no?, se había transformado en el favorito de Dios. Lo que pasa es que Caín no quería hacer la voluntad de Dios. Pero siempre hay grupos que quieren tener el control de los demás y necesitan para eso imponerse de alguna forma. Si todos saben los secretos, entonces ya no son secretos, ya no me tienen respeto a mí, porque todo el mundo sabe lo que yo sé. Entonces, ¿en qué me diferencio yo? En nada, soy uno más que los otros. Entonces, estas clases dominantes tenían que agruparse, guardar ciertos secretos y no permitir que ningún otro los revelara. Y si alguno lo quería revelar, lo eliminaban, ¿no? Esa era la única forma que ellos podían controlar las mentes de las otras personas, dominándolos a través del terror. En algunos casos, en las tribus de África y en muchos otros lugares, los dominaban a través del terror. Bueno, eso es lo que hizo la Iglesia Católica también, a través de los 1000 y pico de años, ¿no? ¿Cuál era el miedo con el cual se dominaba a la gente? El infierno y la excomunión. Sí. Y claro, Galileo Galilei. ¿Qué pasó con Galileo? O te retractas o te excomulgamos. Y si te excomulgamos es como que sos un leproso de la sociedad, ¿no? Ahora ustedes... Y claro, los reyes obedecían a los papas por temor a la excomunión también. Claro, pero dentro de nuestro concepto que devino del protestantismo, nosotros nos damos cuenta que, aunque si alguien nos dice, te excomulgo, decimos, bueno, a mí qué me importa, no me importa nada que me excomulgue. Claro, es un exiliado. Aquel que era un excomulgado es como un exiliado y lo mandaban, o sea, se tenía que ir de la sociedad, ¿no? Y para colmo con el cargo, la carga en su conciencia de que se iba al infierno, que no lo aceptaban más. Y en el caso de los reyes era peor todavía, porque los reyes perdían el reino. Si eran excomulgados, perdían el reino por la simple razón de que todos sus súbditos estaban autorizados a no pagarle más los impuestos. Ustedes imagínense, ¿qué reino puede vivir? No puede sobrevivir. Ya no le respetaban las propiedades, ya no le daban
rendimiento sobre los propios campos del rey, ni nada, así que perdía el rey. ¿A quién le pasó eso? Un rey que estuvo, ¿cómo era que se llamaba este rey? ¿Enrique era? ¿O Eduardo? ¿Sabes qué? Se me fue, me parece que era Enrique, año 1200 más o menos, un rey que se sublevó en contra del Papa, y el Papa lo excomulgó, y ahí el rey se dio cuenta de que había metido la pata, y tuvo que ir hasta Canosa, el castillo donde estaba el Papa, y estuvo 3 días, el Papa lo tuvo descalzo en la nieve. No, sí, era alemán, pero no me acuerdo cómo era. Y el rey estuvo de penitencia 3 días en la puerta del palacio del Papa, esperando que el Papa lo recibiera, hasta que finalmente el Papa dijo, bueno, pase. Y entonces aceptó el pedido de perdón y lo restituyó y todo, porque si no perdía el reino. Bueno, eso pasó a lo largo de la historia, y así es como nosotros nos damos cuenta de que comenzó a surgir nuevamente, pocos años después del diluvio, a través de Nimrod, la idolatría, que parecía que había terminado con el diluvio. 200 años después del diluvio, con el bisnieto de Noé, ya estamos en medio de la idolatría otra vez. Y esa idolatría es la que encuentra a Abraham viviendo en Ur, porque a pesar de que la torre de Babel había sido destruida y las naciones, o sea, los pueblos que conservaban la misma lengua, comenzaron a esparcirse por la tierra, el pueblo de Dios padeció un proceso de confusión, ¿no? Por eso el nombre Babel, que en realidad el nombre original de Babel no significaba confusión. El nombre de Babel significaba en el idioma sumerio puerta del cielo. Eso era lo que significaba. Pero es parecida a una palabra hebrea que significa confusión, que es Babel, ¿no? O sea, una palabra similar en 2 idiomas, en un idioma significa una cosa y en otro idioma significa otra cosa. Abraham, un semita, fíjense, un semita viviendo junto con los descendientes de Cam, allí en Ur de los Caldeos, que amaba a Dios y adoraba a Dios, en realidad estaba viviendo con los paganos, y sus padres, esto lo vamos a relatar la próxima vez, su padre era idólatra, tenía ídolos, pero era del pueblo de Dios, y Dios lo llama, era creyente y idólatra, pero creía que a través de los ídolos estaba adorando al verdadero Dios, era sincero. Esto lo vamos a ver la próxima vez, porque esto mismo nos está pasando a nosotros, a los cristianos de este tiempo, que decimos ser cristianos, pero tenemos muchas cosas de idolatría a las cuales no le damos importancia, pues decimos, bueno, que no es tan importante después de todo, es lo mismo que decía Taré. Y la única forma que Dios logró mantener, resucitar a un pueblo, porque fíjense, todos los demás terminaron paganos. Dios vio en Abraham a un hombre sincero, ideal, para constituir de él un pueblo. ¿Y qué hizo? Le dijo, quédate en Ur de los Caldeos y de ahí constituirás una gran nación. Dios dijo, te tienes que salir de acá, porque acá lo único que hay es confusión. Y a menos que salgas de aquí, antes de salir tuvo que hacer una limpieza. No podía salir sin haber hecho la limpieza. La limpieza fue destruir todos los ídolos
y después